El inicio del ciclo escolar 2021-2022 está cerca. Para poder regresar de forma presencial al salón de clases es importante acatar las medidas sanitarias que permitan el regreso seguro y voluntario a la escuela. Instalación del Comité Participativo de Salud Escolar. Garantizar acceso a agua y jabón o gel antibacterial en todas las escuelas. Será obligatorio el uso del cubrebocas o pañuelo. Mantener la sana distancia tanto en la entrada como en la salida del plantel escolar. Los recreos deberán ser escalonados. Siempre deberás sentarte en el mismo lugar dentro del salón de clases. Tu asistencia a la escuela será alternada de acuerdo a los días establecidos. Se deberá maximizar el uso de espacios abiertos. Se suspenderá cualquier tipo de ceremonia. Recuerda, si aplicamos todas las medidas sanitarias, podremos detectar a tiempo los casos de COVID-19 y actuar en beneficio de tu salud, la de los maestros, maestras y la de toda tu familia. Además, ten en cuenta que siempre habrá alguien en caso de que requieras apoyo socioemocional. Este regreso a clases será voluntario, gradual y escalonado. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Secretaría de Educación y Cultura, Gobierno del Estado de Sonora. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación referente a protocolos de salud a los comités participativos de salud escolar. Es un gusto que hoy nos acompañen. Damos la más cordial bienvenida a la maestra María Alejandra Bustamante Córdoba, directora general de Educación Elemental, quien nos dará un mensaje. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas madres, padres de familia y tutores de nuestros alumnos de educación básica. Quiero entregarles en primer lugar un saludo de parte del secretario de Educación y Cultura, el maestro José Víctor Guerrero González, y un agradecimiento por su participación, por su interés en esta importante capacitación a comités participativos en salud escolar. Un agradecimiento también a los maestros que hoy nos acompañan, directivos, docentes, que seguramente son parte de estos comités participativos de salud escolar. Quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan en esta capacitación, en esta reunión, que son el licenciado Pedro Adolfo Aguirre Campuzano, subsecretario de Política Educativa y Participación Social, que nos acompaña de manera remota, al doctor Martín Enrique Márquez Córdoba, epidemiólogo de ISTESON, muchas gracias por su acompañamiento, a la maestra María Lilia Ceballos Corral, directora general de Educación Secundaria, y al maestro Ricardo Ibarra García, director general de Educación Primaria. Asimismo, a los ponentes que estarán con nosotros en este evento, ambos participantes de la Coordinación General de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar. A la maestra Tania Sañudo Alcántar, muchas gracias maestra Tania, y al ingeniero Emilio Pliego Ávila, muchas gracias maestro. También con la coordinación de la maestra María Concepción Borboa Ramos, aquí presente, coordinadora general de Desarrollo Educativo, y a la maestra Beatriz Ivonne Cota Rivera, también académica de la misma coordinación. Y de manera muy especial a nuestros compañeros maestros de educación especial, a la maestra Candelaria Amarillas Valderrama y al maestro Daniel Martínez Gámez, intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Muchas gracias por su apoyo de siempre. Quiero comentarles que, bueno, estamos muy contentos porque estas capacitaciones que hemos estado brindando el día de hoy es la sexta en estos 3 últimos días y hemos tenido una gran participación, un gran interés de maestros y padres de familia. En este sentido, quiero comentarles que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, han puesto a disposición nuestra la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Este documento que conocen ampliamente ya nuestros compañeros maestros y que comprende una serie de sugerencias y recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas.
Como parte de las estrategias de atención y protección de niñas, niños y adolescentes en el eventual regreso a clases a las escuelas o entornos educativos, se plantea esta pauta general, que es enunciativa, más no limitativa, porque tendremos la posibilidad de ajustarla por cada comunidad escolar de acuerdo a su contexto, a sus necesidades. Este documento contiene las principales recomendaciones para organizar la reapertura de las escuelas en la nueva normalidad. Este documento consta de 6 apartados, mismos que van a ser analizados en esta reunión por los ponentes, destacándose la función de los comités participativos de salud escolar. ¿Cuál es la participación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer término con estas pautas, con estas recomendaciones? Las 9 intervenciones, entendidas como acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, los 5 momentos clave, el sistema de monitoreo de las escuelas y finalmente se van a dar respuestas a las preguntas que se planteen en el chat de esta reunión, de esta conferencia. Estas preguntas serán respondidas por el doctor Martín Enríquez Márquez Córdoba. Y bueno, finalmente no nos resta más que agradecerles y sin más protocolos, pues damos inicio a esta reunión que seguramente el éxito se verá reflejado en nuestras escuelas en el momento del regreso de nuestros menores alumnos. Muchas gracias y mucho éxito. Hola, todo el mundo está hablando del coronavirus. Coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Pero ¿sabes qué es realmente el coronavirus? Algunas enfermedades son causadas por los virus y los virus son partículas pequeñísimas, tan pequeñas que necesitamos un microscopio para verlas. Estas partículas se meten en las células de los seres humanos y hacen que las personas se enfermen. Hace poco descubrimos un nuevo tipo de virus que provoca una enfermedad llamada COVID-19, que en español significa Enfermedad Coronavirus 2019, por el año en que apareció. Si te enfermas de COVID-19, te puede dar tos, dolor de cabeza o fiebre y puedes tener problemas para respirar con normalidad. En la mayoría de los casos, basta con descansar desde casa para tener una buena recuperación. Algunas personas, si se sienten muy mal, pueden necesitar cuidados adicionales y tienen que ser llevadas al hospital, donde las ayudarán a sentirse mejor. El problema del COVID-19 es que se contagia muy fácilmente. Cuando alguien enfermo tose, por ejemplo, expulsa gotitas de saliva, en donde viene el virus que puede entrar en nuestro cuerpo. También es posible contagiarse cuando alguien enfermo nos saluda de mano o de beso. Incluso, si tocamos alguna cosa o lugar que alguna persona enferma haya tocado antes, podemos contagiarnos al tocarnos la cara y la boca con las manos contaminadas. Hay muchas acciones que podemos hacer para cuidarnos. La primera y más importante es lavarnos las manos con agua y con jabón. Hay que lavarnos las manos cuando salgamos y volvamos a nuestra casa y cuando tengamos contacto con objetos o superficies que no hayan sido desinfectadas. Para lavarnos las manos hay que frotar palma con palma, la parte de arriba de la mano, entre los dedos y al final tallar los dedos pulgares. El lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. ¿Te parece mucho? Un tip para que se te pase más rápido es cantar las mañanitas, que duran más o menos 20 segundos. Recuerda que hay que lavarnos las manos varias veces al día. Es importante evitar saludarnos de beso, mano, abrazo o apapacho, ya que el contacto físico podría hacer que nos contagiemos. Una forma segura de saludarnos es agitando la mano o con el saludo japonés, haciendo una pequeña reverencia. Otra forma de cuidarnos es que si necesitas estornudar, lo hagas en el interior del codo. Hay que usar cubrebocas cuando estemos fuera de nuestras casas o cuando pasemos tiempo con gente con la que no vivimos. Por último, es importante evitar tocarnos la cara, porque es una forma fácil de que los gérmenes pasen de nuestras manos a nuestra nariz o a los ojos. Son acciones sencillas que protegerán nuestra salud. Si nos cuidamos a nosotros mismos, estaremos cuidando a los demás. Juntos haremos de nuestro entorno un lugar más seguro, porque en este regreso a clases te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México. Muy buenas tardes, es un gusto recibirlos esta tarde, a los padres de familia,
docentes, directivos que nos acompañan en esta transmisión. Es importante destacar del video que acabamos de ver, por supuesto que es un video muy ilustrativo, el cual pues nos habla básicamente sobre la enfermedad del COVID que nos está tocando vivir, ¿verdad?, en estos tiempos. Rescata este video como hay un recordatorio de cómo son las formas de contagio, rescata también ciertamente los síntomas que podemos presentar para estar alertas, para estar atentos. Igual destaca las formas del contagio, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí mismo en la información podemos verlo y ciertamente nos invita pues a tomar una reflexión con respecto a cómo nos contagiamos y cómo también podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque también habla de las formas de cuidado, haciendo un especial énfasis en la técnica de lavado de manos. Incluso llama la atención cómo nos sugiere que son 20 segundos, pero además nos dice que podemos hasta cantar las mañanitas en la mente o también a capela, ¿verdad? Para que podamos tener una noción de que lo estamos haciendo correctamente. Entonces, es interesante cómo estas acciones que nos invita a hacer la información del virus para soportar el contagio, ciertamente nos habla pues de algunas formas de cómo relacionarnos, cómo socializar, a pesar de estar en la distancia y de no podernos tocar, pero socializar de una forma segura para evitar esa propagación. Incluso nos habla cómo hay que evitar el saludo de beso, sugiere el saludo japonés o la reverencia, y también pues hasta la correcta forma de estornudar. Eso con el fin de evitar el contagio, la propagación. Entonces, el uso del cubreboca destaca bastante la información que nos dice. ¿Por qué? Porque es la forma de salvarnos, le decimos nosotros. No tocarse la cara, no tocarse el cubreboca propiamente, incluso con las manos sucias. Estas acciones, pues, que destaca el video, son acciones sencillas que nos van a proteger y además nos van a cuidar. Y si nosotros nos cuidamos, pues cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Te cuidas tú y nos cuidamos todos en este regreso a clases también. Bueno, es importante antes de continuar con la segunda diapositiva, que lo primero que nosotros tenemos que visualizar en esta capacitación a partir de este tema es que habrá que hacer cada escuela. Es importante que este punto lo tomen en cuenta. Cada escuela va a ser, para tener un regreso escolar seguro, tanto el docente, el directivo, el personal de apoyo, las madres, padres de familia, tutores y los propios estudiantes tienen que hacer un acuerdo de cuáles van a ser las acciones, es decir, un plan de trabajo. Así como se va a hacer un plan académico para trabajar con los alumnos, se va a hacer un plan de trabajo con las acciones de salud y de seguridad para poder evitar el contagio, específicamente medidas de salud en las escuelas, a partir de este escenario de epidemiológico que estamos viendo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y debo decirles antes de continuar cuál es el marco que nos rige, por qué legalmente, oficialmente estamos ahorita en esta situación, vamos a decir, haciendo acciones para volver a la escuela de forma presencial. No fue por una simple ocurrencia de nosotros. Hay un mandato, hay un lineamiento nacional que nos manda y nos dice, por medio de un lineamiento, el cual habla de la estimación de riesgos del semáforo por regiones de COVID-19 en su última versión 6.1 del 27 de julio. Última versión les digo porque esto está cambiando. ¿Qué es esto? Son los lineamientos que marcan cómo será el semáforo y dónde y cuál va a ser el que se le asigne a cada entidad, a cada estado. Al decir por regiones significa que es por cada entidad. Entonces a Sonora le asignan el semáforo cada tanto tiempo. Ustedes han estado seguramente pendientes de las noticias donde nos informan. A partir de ese lineamiento de la semaforización, sale en el estado un boletín en el cual nos indica prácticamente una adición que se hace a ese boletín, a ese decreto de ese boletín que sale el 5 de agosto del 2021 que acaba de pasar. Y en ese boletín hay un espacio específicamente donde adiciona el artículo 17º que tiene que ver con el regreso a clases presenciales. Ahí es donde nos indican, donde nos marcan el regreso a clases presenciales. Entonces, es importante que con esta información nos quedemos con estos dos puntos que señalo ahí, que están en estas flechas naranjas. El primero es, en ese artículo 17º, nos indica muy claramente la palabra y la frase, se considera como esencial la actividad escolar o regreso a clases. Es decir, antes no éramos una actividad esencial, normativamente hablando, a partir de que salió el COVID, o aparentemente así nos pusieron en la norma, pero posterior a ello, cuando se fue investigando, resulta pues que llegan a la conclusión de que somos una actividad esencial. Ahorita más adelante el doctor que nos acompaña hará énfasis en por qué somos esenciales al regreso a clases a la escuela.
Es importante entonces, aparte de este punto, rescatar que también los alumnos y padres de familia podrán optar libremente en acudir o no a clases presenciales. Es decir, aplica la voluntariedad, el libre albedrío. El padre decide si su hijo, que es menor de edad, asiste a la escuela o no. Es importante quedarnos con estos dos puntos. Nos vamos a la siguiente diapositiva y en esta podremos observar que para volver a clases hay 7 principios básicos que nos está solicitando la federación que consideremos. Es decir, ¿dónde vamos a aplicar estos 7 principios? En el plan de trabajo, en el plan de acción de seguridad y de salud que hagamos en las escuelas. Es decir, en la planeación que hagamos los directores, los docentes, con los padres de familia y alumnos, habremos de considerar estos 7 principios. ¿Por qué principios? Porque a partir de estos principios va a estar considerándose toda la comunidad educativa. Es decir, ¿qué debe de contener ese plan de trabajo? Enfoques. ¿Cuál enfoque? El enfoque integrado. ¿Cómo qué? ¿Qué significa? Bueno, el enfoque integrado indica que habrá que considerar todas las condiciones dirigidas a la protección, a la higiene, a la salud, así como el apoyo socioemocional de los niñas, adolescentes y jóvenes. En eso va el enfoque integrado. Pero también habla de la participación incluyente, que ahí destaco básicamente que lo que quiere decir es que los niños y los niños tienen derecho a decidir, a participar, a colaborar, y eso les impacta, ¿no? A ellos también, porque cuando los niños participan tienen mucha más, vamos a decir, sentido de pertenencia a la escuela, y por lo tanto cuando tú tienes un sentido de pertenencia porque aportaste para tomar una decisión, como niño, como joven, pues te sientes parte de ella y por lo tanto estás dispuesto a cumplir, ¿no? Además maneja el género, inclusión y accesibilidad. Esto tiene que ver con que las niñas y adolescentes y jóvenes puedan enfrentar las barreras o sucede que puedan tener diferentes necesidades. Hay que tomar en cuenta en este plan algo que ya hemos venido haciendo desde hace años, no es nuevo. Nosotros tomamos en cuenta normalmente en el plan todo el tema con los niños de su edad, de su género, su situación socioeconómica, si hay alguna discapacidad, su origen étnico, su condición de migración u otros factores. Esto es importante, puede ser inclusivos y accesibles. También nos habla estos principios en que hay que considerar a la comunidad escolar completa. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que aprovechar todas las redes que tiene la escuela. La escuela se involucra a los padres de familia, a los docentes, al personal de apoyo, pero también involucra a la comunidad a la redonda, al gobierno local, al gobierno municipal. ¿Y por qué? ¿Para qué? Pues porque con esto se ayuda e incluso pues en esto de gobierno implica las instituciones como salud, las instituciones como seguridad y otras tantas que se suman. Entonces, vamos viendo que esos principios van a dar una base, un soporte íntegro para hacer ese plan de acción de puras acciones para la salud y la seguridad en este regreso a clases presencial. Además, tenemos el tema de apoyarse sobre estructuras y equipos de trabajo existentes. Hago énfasis, papás, mamás que nos acompañan, ustedes entran en este principio, apoyarse sobre estructuras. Ustedes son la estructura que apoya a la escuela para caminar, para hacer sus acciones, es decir, son los brazos extendidos del docente, del director. Ustedes, papás, son quienes nos van a ayudar como comunidad educativa a culminar el proceso, o iniciar y culminar el proceso de la mejor forma para recibir a nuestros niños. ¿A qué me refiero? Aquí entran en estas estructuras ustedes, los comités participativos de salud escolar, a quien nos estamos dirigiendo en este momento. Fíjense, ustedes son parte de esos principios clave para entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque van a ayudar, van a colaborar en toda la organización de cómo recibir a sus hijos para darles seguridad. ¿Quién más que nosotros los papás que queremos asegurar que nuestros hijos lleguen a un lugar seguro, verdad? Y en eso, pues colaboramos con la escuela, pero también colaboran las asociaciones de padres de familia. En el caso de cada escuela, pues son la sociedad de padres, ¿no? Que apoyan también en la misma situación y son parte de la comunidad que engrandecen las acciones de la escuela. Tenemos también el tema de la fortaleza en la escuela, es decir, la escuela ya de por sí, por ser una escuela, es una fortaleza porque ciertamente vamos a decir que son espacios donde los niños aprenden, donde los niños conviven, donde los niños se sienten seguros también. Y además en otras situaciones, ¿cuántas escuelas conocemos y sabemos que son albergues cuando hay un desastre, por ejemplo? Entonces, la escuela es una fortaleza, es un factor protector para la salud del niño y del joven. Y por último, tenemos el tema de la no discriminación. Contemplar en esos principios clave para la reapertura de las escuelas, ese principio es básico. ¿Por qué? La no discriminación no nomás para los alumnos, para los docentes, para los directivos. Es decir, si ustedes en este trayecto donde vamos a iniciar presencialmente se pueden encontrar con casos sospechosos de gente con COVID,
niños o adolescentes, bueno, es importante cuidar la no discriminación en el sentido de cuidar que no se ponga en evidencia el nombre, la persona. ¿Por qué? Porque ya de por sí está sufriendo o puede estar empezando su enfermedad. Imagínense que aparte lo estigmaticen, lo aíslen, lo evidencien. Entonces aquí procede cuidar mucho cómo se va a hacer el proceso, que viene siendo apartarlo sí, pero sin hacer mucho ruido. Se contempla la privacidad del niño o del docente. Insisto con el docente, porque aquí todos los que estamos regresando a las escuelas, todos vamos a estar expuestos. Entonces los invitamos a que se generen esas acciones pues con un marco de respeto, de tolerancia, pues de amor también, ¿verdad? ¿Por qué no mencionar la palabra si es lo que mueve al mundo, dicen por ahí? Entonces, evitar etiquetas, pues, en el marco de la solidaridad y sobre todo de la empatía. Es importante para no impactar negativamente al niño, sino al contrario, hay que fortalecer el autoestima y la inteligencia emocional de nuestros niños y sobre todo la socioemocional. Aquí voy a terminar mi participación de este momento para cederle el siguiente punto a mi compañero Emilio Pliego, quien nos va a hablar del punto 4, que son 9 intervenciones que vamos a tener para trabajar al interior de las escuelas en este regreso a clases presencial. Adelante, ingeniero. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí reunidos con tanta gente y un escenario tan grande de papás, maestros que también nos están acompañando, directivos, docentes. Es un escenario muy completo con ganas de aprender sobre qué vamos a aterrizar sobre lo que estamos viendo. Antes que otra cosa, yo quiero agradecer mucho la presencia aquí de todos mis compañeros, pero sobre todo de los doctores, de los cuales hemos aprendido mucho. El doctor Márquez, que está aquí presente con nosotros, de verdad que ha sido muy ilustrativo y hemos hecho un buen clic entre lo que es lo científico que él nos enseña, lo técnico que es lo que yo sé, la experiencia mía, y lo educativo y docente que es la maestra Tania. Hemos hecho un colegiado aquí para poderles ofrecer una pequeña capacitación, una probada de todo esto que se viene, que como les digo, de verdad es nuevo para todos, es nuevo para nosotros. No somos expertos en abrir escuelas con una pandemia, no somos expertos los doctores no eran expertos, no conocían este virus, es algo que se viene nuevo para todos. Así que vamos caminando de la mano, vámonos acuerpando entre todos, entre los papás, la escuela, la comunidad escolar, y vamos a caminar juntos para llevar a buen puerto este proyecto. Siguiente lámina, por favor. Son 9 intervenciones, las acciones que les vamos a decir. Me toca muy preciso lo que siempre me han preguntado los maestros a través de mi experiencia aquí dentro de la Secretaría, que es en protección civil y protocolos en las escuelas. Me han preguntado, ingeniero, ¿cuál es el protocolo para entrar a la escuela? Es precisamente lo que vamos a abordar un poquito para que ustedes tomen nota y lo apliquen en su escuela. Antes que otra cosa, ¿de quién necesitamos? ¿De quién estamos pidiendo su apoyo, su ayuda y sobre todo su intervención? De los comités participativos de salud escolar. Estos comités nacieron el año pasado, a mediados de febrero, marzo, a mediados de marzo, que nacen los comités participativos de salud escolar. Ahí como que siendo los hijos de los comités de participación social escolar, los famosos CEPS, o comités participativos, lo que es la participación social dentro de las escuelas. De aquí nacen los comités participativos de salud escolar, que por cierto se han venido creando, mis compañeros del área que maneja la maestra Blanca Andrea de la Mora se encargan de estarlos registrando, de apoyarlos, y van muy alto en este registro de comités participativos de salud escolar. Una pregunta que quiero aquí contestar, y me la han hecho, ingeniero, es que si no tenemos creado el comité participativo, ¿no podemos abrir la escuela? Se puede abrir la escuela, y en ese momento llenen una hoja todo y lo registran con calma. No vamos a estar poniendo trabas o encontrando un problema a cada solución. Todo se puede, vamos a ir caminando, vamos a ir adaptando para no... Se trata de no poner piedritas en el camino, sino más bien estarlas quitando. El Comité Participativo de Salud Escolar, ¿quiénes son? ¿Quién integra ese comité? Los docentes y directivos y los padres de familia. Ese es el Comité Participativo de Salud Escolar, con una dirección. ¿Quién es la dirección? ¿Quién es el presidente? Es el director o directora de la escuela. ¿Por qué es él? Porque conoce el territorio, conoce a los alumnos, conoce a los maestros, conoce a los docentes, conoce la escuela, sabe en dónde podemos físicamente ponernos. Necesitamos una directriz, y en este caso
para poder implementar lo que queremos. La directora o director de la escuela tiene que ser nuestra guía en este proyecto que vamos a iniciar. Siguiente lámina, por favor. Los comités participativos de salud escolar. Hay 6 puntos básicos. A los papás que quieran tomar nota de esta lámina, son los puntos de ¿qué voy a hacer, maestra? Directora, ¿de qué me encarga el comité participativo de salud escolar? ¿Por qué estoy apuntado aquí? Esos son los 6 puntos, que nos están indicando qué es lo que vamos a hacer. Pero lo más importante, de verdad, sin dejar por un lado los otros 4, es el 1, que vamos a leerlo: organizar las jornadas de limpieza de la escuela durante todo el ciclo escolar. Punto 2, apoyar en la instalación y aplicación del filtro escolar. Ojo, del filtro escolar. Esos 2 puntos son los más importantes. Vamos a ver los otros 3: coadyuvar en la higiene escolar. 4, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades. 5, apoyar en el sistema de monitoreo de la escuela. 6, comunicar permanentemente a la comunidad escolar sobre las medidas sanitarias. Ya tenemos ahí chats entre papás, chats con la directora, chats con el maestro, con los maestros del grupo de mi hijo. Esos chats vamos a sacarle provecho para estarnos comunicando día a día lo que está sucediendo y cómo vamos. Va a ser muy importante. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí, como les he venido explicando, ingeniero, ¿cuáles son los protocolos? ¿Qué protocolo vamos a usar? ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una secuencia de actividades a realizar cuando se tiene un problema o que queremos solucionar una problemática. Para mí, mi definición muy personal, un protocolo es el sentido común plasmado en letras. 1, 2, 3, el ABC de cómo resolver un problema. Ese es un protocolo. Si me están preguntando por protocolos y todo lo que estamos llevando, tómenle una foto a esta diapositiva, que es para mí la que nos engloba todo lo que vamos a realizar, todas las secciones operativas que vamos a realizar. ¿De dónde estamos sacando toda esta información y esto que les estamos presentando? De la guía de orientación. Se me va a poner por aquí. Es la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Esta guía les llegó por estructura, se está compartiendo, la estamos mandando por correo. Es una guía que ya deben de tener todos los directores, ya la deben de tener en sus manos. Compártanla con sus padres de familia, porque es la bibliografía de este curso que les estamos dando. Bien, vamos a ser más puntuales con esto, para que ya que tengan la guía y dudas en casa, pues se pongan a darle una leída para conocer más de cerca esto. 3 cosas muy importantes. Lo que está en verde. ¿Qué necesitamos? La relación escuela-centro de salud local. Esto viene también en los protocolos de protección civil. Siempre es muy recomendable que la escuela sepa dónde estamos parados y qué tenemos cerca. ¿Qué tenemos cerca de centro de salud, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, incluso clínica privada? ¿Qué tiene que hacer el director? Tener bien ubicado, y los padres de familia bien ubicado, a dónde tenemos que dirigirnos cerca de la escuela. ¿Por qué tenemos que tener este conocimiento? Porque debe de haber ahí una relación. Cuando detectemos a alguien dentro de la escuela, es la primera instancia a la que tenemos que recurrir para informar. Punto 1, relación escuela-centro de salud local. Jornadas de limpieza. Tenemos lo del medio. ¿Qué vamos a hacer los comités participativos de salud escolar? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me dijo la maestra, la directora, que nos conectáramos a esta hora? Tenemos las jornadas de limpieza. Son cuatro tipos de jornadas de limpieza. 1, la jornada de limpieza profunda y desinfección. Esta jornada es antes del inicio de clases. Tienen que ponerse de acuerdo, ir con su cubrebocas, ir bien con todo lo que ya conocemos y hemos sido muy repetitivos nosotros y todos los medios de comunicación y de salud, lavado de manos, nuestro gel, y darle una buena limpiada y desinfectada a la escuela. Limpiada es bien diferente lo que es limpiar y lo que es desinfectar. Pongan mucha atención en esto. Limpiar es retirar material orgánico o inorgánico, dejar limpio, llamémoslo así, y desinfectar es usar productos químicos. Son las dos, es la gran diferencia.
Pero ¿por qué es necesario, como ejemplo, que esté la directora, que estén los maestros? Como vamos a entrar en un momento en el que no va a estar el 100% de los alumnos, no tiene caso que desperdiciemos producto del que tenemos en limpiar aulas que van a estar cerradas y no las vamos a usar. Entonces tenemos que ser dar tiros de precisión para ver cuáles son las aulas que vamos a usar y cuáles son las aulas que van a quedar cerradas y no tiene caso desgastarnos en estarlas limpiando. Jornada de limpieza profunda y desinfección antes del inicio de clase. Segunda, la jornada de limpieza y desinfección periódica en la escuela. Esta va a ser una jornada de limpieza profunda, pero cada cierto periodo de tiempo. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer una a la semana, una cada 15 días o una al mes, igual a la que hicimos al inicio de clases. Esta es una limpieza profunda periódica. La limpieza diaria y desinfección de la escuela, la limpieza diaria y desinfección de la escuela, pues esa, como su nombre lo indica, diariamente, y abrir ventanas, salen los niños, abrir, limpiar. Se recomienda que manden a los niños que vayan con un paño para que ellos también limpien su lugarcito, estén concientizados por la maestra de lo que está sucediendo. Que, dicho sea de paso, saben lo que está sucediendo. Tenemos una generación impresionantemente, que es una ventaja competitiva la que tenemos con estos niños. Me preguntaban hace mucho, se hablaba de los millennials y quiénes son los millennials y lo que han hecho los millennials. Pues sí, los millennials ahorita están viendo esta conferencia. Los millennials tienen a sus hijos en preescolares, en primarias y hasta en secundarias algunos millennials. Entonces, no son los millennials los que van a ir a clases, son los hijos de los millennials, que es una generación que conoce, es una generación que por situaciones universales ha sido muy autodidacta. Ellos, su maestro es el internet, YouTube, las redes sociales, conocen y saben del tema. Y hagan la prueba y ustedes lo saben, platiquen con sus hijos y saben los temas. Y una cosa muy importante, que saben cuidarse más que nosotros. Se suben al carro, se ponen el cinturón, no se estacionan en lugares azules, cuidan su alimentación un poquito más que nosotros, o un mucho más que nosotros. Por eso está tan de moda ahora con los niños y lo que es lo vegano, lo que es lo orgánico. ¿Por qué? Porque están siendo una generación muy informada. Entonces vamos a entrar junto con ellos, con esta generación que nos impresiona día a día, vamos a entrar y vamos a caminar y nos podemos sorprender. He tenido plática con infinidad de directoras y maestros, amigos personales. Oye, pero no vamos a saber si van a aguantar con el cubrebocas, cosa de que nos va a explicar el doctor en cuanto a las edades, pero es que no sé si los niños de tercero o cuarto se lo van a quitar. Nos pueden dar una sorpresa y nos pueden callar la boca y ver que todos están siguiendo las reglas y haciendo las cosas como deben ser. ¿Y qué puede ser? ¿Qué hace el niño? Y los maestros que lo están estudiando no me dejan mentir. El niño es visual. Si la maestra lo hace, si mi compañero lo hace, pues yo también lo quiero hacer y aparte estoy informado. Entonces eso es muy, muy indispensable. Vámonos a lo que es en sí ahora las tres cosas más importantes de este protocolo. Los tres filtros más importantes de este protocolo, que es decir, lo que están esperando que les expliquemos. Tenemos tres filtros. El filtro de casa, el filtro en la entrada de la escuela, el filtro escolar que le llamamos, y el filtro en el salón de clases. Este es el protocolo, maestros, padres de familia, papás, docentes, este es el protocolo. Tres filtros de actuación, tres filtros de acción. Vamos a ir explicando uno por uno de los filtros, sí, pero vamos a ir viendo un videito por cada uno y los vamos a explicar. Para que todos los niños y niñas tengan un regreso a clases seguro, las escuelas tomarán una serie de medidas que ayudarán a prevenir los contagios de COVID-19. Una de las medidas preventivas más importantes es el filtro escolar. ¿Pero qué es el filtro escolar? Es una medida de seguridad para evitar los contagios dentro de las escuelas. El filtro escolar consiste en una breve entrevista donde le preguntarán a cada quien cómo se siente y si tiene tos, dolor de cabeza o fiebre. También se le tomará la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela. Se revisará que todos porten el cubrebocas y lo usen de manera correcta. Se les pedirá que se laven las manos o se apliquen sanitizante antes de entrar a la escuela. Se remitirá al servicio de salud a cualquier persona con síntomas relacionados con el COVID-19. Se notificará a un familiar para que pase a recogerlo y se habilitará un espacio dentro de la escuela para estos casos.
Como puedes ver, el filtro escolar es una medida que nos beneficia a todos. Si cumplimos con el filtro familiar y el filtro escolar, lograremos un ambiente seguro en las escuelas. En este regreso a clases, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México. De uso nacional. El filtro de casa es tan importante, papás. En la mañana se despierta el niño y hay que revisarlo, hay que hacerlo, no necesariamente incluso por los tiempos de pandemia. Es una condición de ser padre, de tener a nuestros hijos. ¿Cómo amaneciste? Vemos sus ojitos, si están tristes, garganta, te duele la cabeza, tienes flujo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo siempre recomiendo a todos en las pláticas que tenemos de protección civil en las escuelas, abracen a su hijo, denle un apretoncito fuerte en la mañana, incluso ese apretoncito fuerte, incluso el niño les puede decir, ¡ay! ¡Ay! Se puede quejar, ¡ah, caray! ¿Qué te pasó? Ay, papá, es que a lo mejor me caí, pero no te había dicho. No nos dicen muchas cosas. Ese apretoncito, te acercas, lo hueles, lo sientes, al darle un apretón, aparte de que va a ser un apretón muy fraterno, muy bonito, aparte vas a sentirle su temperatura. Tómale con el termómetro, mide su temperatura. Hazle las preguntas en el filtro, las preguntas que le vamos a hacer en la escuela, y mándalo a la escuela. Si yo sé como padre de familia que estuvimos en una reunión y la nana estaba con COVID o la nana tenía síntomas, no lo mando. Si yo sé que dentro de la casa si su hermano mayor tiene COVID, no lo mando, aunque no tenga síntomas el niño. O sea, es el filtro en casa, créanme, que es el primer paso para que caminemos hacia lograr que esto funcione. Siguiente lámina, por favor. Vamos a poner un pequeño video del filtro escolar. ¿Te has preguntado cómo van a ser las clases después de la cuarentena? Hay una serie de medidas que nos ayudarán a mantener las escuelas libres de enfermedades y contagios. La primera medida que debemos tener en cuenta es la limpieza, tanto de nosotros mismos como del salón de clases y las instalaciones del plantel. Las escuelas, por ejemplo, desinfectarán las áreas de contacto frecuente por lo menos 2 veces al día. Las y los alumnos, por otro lado, deben llevar un paño limpio para limpiar su espacio de trabajo y lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Otra acción importante es el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz, boca y mentón. Debe ser usado por todos el tiempo que estemos dentro de la escuela. Es necesario estar prevenidos y contar con un cubrebocas de repuesto por si uno se pierde o se daña. Además de las medidas higiénicas, también es importante mantener la sana distancia. Para lograrlo, los lugares de trabajo permanecerán separados por 1.5 metros entre cada uno y la asistencia a la escuela será alternada. Los lunes y miércoles asistirán las y los alumnos cuyo primer apellido comience con las letras que están entre la A y la M, como Álvarez, López o Mendoza. Las y los alumnos cuyo apellido comience con el resto de las letras, es decir, de la N a la Z, asistirán los martes y jueves. Cada grupo asistirá un viernes sí y uno no, garantizando que todas y todos los alumnos obtengan el mismo número de horas en las aulas. El recreo se llevará a cabo en 2 tiempos para evitar aglomeraciones. Por la misma razón, las actividades de contacto estarán restringidas. No habrá reuniones cívicas ni tampoco formaciones de estudiantes. Se aprovecharán los espacios abiertos para impartir clases y así asegurar el distanciamiento físico. Para evitar rebrotes en las escuelas, las y los maestros revisarán diariamente a sus alumnos, preguntándoles cómo te sientes y checando que ninguno muestre síntomas de una posible enfermedad.
Las y los maestros también se comprometen a mantener actualizados a las y los estudiantes sobre la información más relevante relacionada al COVID-19, además de facilitar la reintegración de niñas, niños y adolescentes. Trabajando juntos y poniendo cada quien de nuestra parte, haremos de las escuelas un lugar seguro y saludable, porque en este regreso a clases te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México. Bien, ese es el filtro en la entrada de la escuela, el filtro escolar. Acuérdense, filtro de casa, ya repasamos. 2, el filtro en la entrada, el filtro escolar que le llamamos. Aquí en el filtro escolar, ahora sí que es la cereza en el pastel de los filtros. Es lo más importante, es donde vamos a recibir al niño, es donde tenemos que aceptar que los padres de familia se acerquen, los comités participativos, que de hecho para eso lo están viendo, es donde nos ayudan, como les decía, de los pasos que tienen que a seguir y los pasos que tienen que ayudarnos. Me preguntan muchas veces, oye, yo no estoy registrado en el comité participativo, pero quiero apoyar. Bienvenido. Maestros, tomen nota. Cualquier padre de familia o algún miembro familiar del niño que quiera apoyarnos en ese filtro, bienvenido. Ojo, porque me han preguntado mucho eso. Bienvenido cualquier padre de familia que quiera ayudar y apoyar. Si es lo que queremos manos, queremos que se sumen. Y no por algún detallito de que no está anotado, no nos va a ayudar. Bienvenido. Este filtro en la entrada es donde vamos a ver cómo va a funcionar. Va a ser a prueba y error. Los veo muy tensos a los maestros y a los padres de familia con este filtro. Hay muchas cosas que podemos platicar sobre el filtro. No va a ser lo mismo instalar un filtro aquí en Hermosillo en una escuela con 1000 alumnos en la mañana y 1000 alumnos en la tarde, a que pongamos este filtro en un preescolar en la Sierra de Álamos. No va a ser lo mismo. Es a lo que me refiero en cuanto a protocolos. El protocolo de actuación cambia y cambia y se adapta. ¿A qué se adapta un protocolo? Se adapta a la geografía, a la infraestructura, al clima y a la actividad socioeconómica o lo social de la comunidad. El protocolo puede cambiar. El protocolo no va a ser el mismo filtro, porque me preguntan mucho, ¿tiene que ser exactamente igual como viene anotado ahí? No. O sea, lo tenemos que adaptar, es lo adaptable del protocolo. Ejemplo, ¿qué dice el protocolo cuando hay fuego o hay humo? Que tiene que activarse los sensores y si tenemos una alarma que active electrónicamente la sirena, pues va a sonar. Pero si no la tenemos, dice el protocolo que una persona tiene que activar esa alarma. Y la persona que tiene que activar la alarma se fue corriendo cuando vio fuego. ¿Quién lo va a activar? Ya se rompió el protocolo. Ya se rompió el punto 1 y el punto 2. ¿Qué hacemos? Improvisamos para salir de la emergencia. Entonces, la improvisación es el sentido común. Es el sentido común improvisar sobre el momento para que actuemos y podemos caminar con este filtro. ¿Qué debe de tener este filtro? Debe tener, como ejemplo, les pongo papel higiénico, pañuelos, su mesita. Debe tener el filtro, el termómetro digital. Termómetro digital. Hagan un lado el termómetro de mercurio. Me han preguntado 3 veces, no lleva termómetro de mercurio. Ese está, de una vez se los digo, prohibidísimo. El termómetro de mercurio hagan un lado. Tiene que ser el termómetro digital. Agua, jabón, tarjetas ilustrativas. Muchas veces me ha tocado ver unas fotos que me mandaron maestras de preescolares que bienvenido, filtro escolar, y lo ponen con figuras de Disney, muy al estilo de los preescolares, bienvenido. Ahí es donde entra mucho la capacidad y la imaginación de la maestra para hacer un poquito más agradable esta situación que es friccionante y es delicada para todos. No estamos todos contentos y aplaudiendo de que vamos a caminar sobre un tema a nivel mundial que está haciendo cambiar al mundo, que está haciendo cambiar la forma de pensar y la forma de actuar y la forma de trabajar. Este es de lo que debe de tener. ¿Qué preguntas vamos a hacer en ese filtro? 3. ¿Cuáles? O sea, sin que yo se las diga, por lógica y sentido común, ¿cuáles nos hacen cuando vamos al súper, cuando vamos a algún lugar que tiene el filtro? ¿Qué nos hacen de preguntas? Sin verlas ahí, sin verlas en la guía. ¿Tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes tos? Fiebre. Te duele la cabeza y tienes tos. En todo lado las preguntas, ya estamos, las aprendemos.
Es más, nos bajamos del carro y ya sabemos lo que vamos a contestar. Esas es las preguntas que vamos a hacer. Pero esas preguntas son al niño, no al papá, al niño. Y como dice siempre un viejo conocido refrán, los niños siempre dicen la verdad. Entonces, si ustedes a lo mejor decidieron llevar al niño y que no pasa nada, porque aunque le duele un poquito la garganta, ahí no nos van a decir, en las escuelas nos dicen todo, de verdad, papás, ustedes lo saben, en la escuela van y nos dicen todo lo que sucede en casa, afortunadamente o desgraciadamente, pero así es y así se ha venido, así ha sido siempre. Entonces, en este filtro nos van a decir que sí les duele la garganta. Entonces ahí ya tenemos que empezar a ver, ¿qué vamos a hacer? Uno, en la escuela debe de haber un lugar, un aula, un salón exprofeso para la gente que tiene algún síntoma y tenerlo ahí, llamar a las autoridades sanitarias correspondientes, a los padres de familia, que bueno, lógicamente si el niño lo llevan, tenemos que tenerlo ahí dentro de ese salón, no dejarlo que se regrese, tener en exprofeso ese salón. Este filtro nos va a ir dando poco a poco la pauta de cómo vamos a ir actuando día con día. Por ejemplo, el termómetro. Oye, ¿cuánto marca el termómetro? De 37.4 para abajo está bien. 37.5 para arriba ya nos está indicando que algo no está muy bien. Pero como bien nos ha ilustrado el doctor, amablemente, y todo esto que hemos estado aprendiendo de la mano, 37.5, de repente el niño llegó con 37.5, 37.6, pero ese niño venía caminando de frente al sol, viene todo chapeteado, rojo, viene sudando, porque se subió al camión y todavía caminó cuadras para llegar a la escuela. Le pongo el termómetro, me va a marcar 37.5, 37.6. Ahí entra un poquito que vamos a empezar a aprender de estos filtros. A ver, mijito, ponte un ladito por aquí, relájate, respira y ahorita te vuelvo a tomar la temperatura. Le voy a volver a tomar la temperatura y va a tener 37.4. Esos grados que subió, los subió por el bendito clima que tenemos aquí en Sonora y por eso le subió la temperatura. Hagan la prueba. Llega un niño que va pegado al tablero del carro con la ventanilla de la refrigeración de frente y va a tener 37.3. Entonces, ahí también tenemos para que vean cómo son pequeños detalles que tenemos que ir aprendiendo y caminando junto con ellos, ¿no? Entonces, es el filtro en la escuela, el filtro escolar, parte importante de la ayuda de los papás con los docentes. Toda persona que entra a la escuela tiene que pasar por este filtro. Me preguntan muchas veces, oye, ingeniero, nuestra escuela tiene 5 entradas. Hay escuelas que conozco que tienen más de 5 entradas. A ver, no tenemos el 100% de la gente laborando. Cierro las otras 4 y dejo una sola. Entonces, ahí es donde entra mucho que ustedes vayan y visiten la escuela y empecemos a usar el sentido común para ver qué cerramos, qué abrimos, dónde nos ponemos. Es el filtro escolar. Tenemos ahora la siguiente lámina, por favor. Y un video, que es el filtro en el salón de clases. ¿Te has preguntado cómo van a ser las clases después de la cuarentena? Hay una serie de medidas que nos ayudarán a mantener las escuelas libres de enfermedades y contagios. La primera medida que debemos tener en cuenta es la limpieza, tanto de nosotros mismos como del salón de clases y las instalaciones del plantel. Las escuelas, por ejemplo, desinfectarán las áreas de contacto frecuente por lo menos 2 veces al día. Las y los alumnos, por otro lado, deben llevar un paño limpio para limpiar su espacio de trabajo y lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Otra acción importante es el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz, boca y mentón. Debe ser usado por todos el tiempo que estemos dentro de la escuela. Es necesario estar prevenidos y contar con un cubrebocas de repuesto por si uno se pierde o se daña. Además de las medidas higiénicas, también es importante mantener la sana distancia. Para lograrlo, los lugares de trabajo permanecerán separados por 1.5 metros entre cada uno y la asistencia a la escuela será alternada. Los lunes y miércoles asistirán las y los alumnos cuyo primer apellido comience con las letras que están entre la A y la M, como Álvarez, López o Mendoza.
Las y los alumnos cuyo apellido comience con el resto de las letras, es decir, de la N a la Z, asistirán los martes y jueves. Cada grupo asistirá un viernes sí y uno no, garantizando que todas y todos los alumnos obtengan el mismo número de horas en las aulas. El recreo se llevará a cabo en 2 tiempos para evitar aglomeraciones. Por la misma razón, las actividades de contacto estarán restringidas. No habrá reuniones cívicas ni tampoco formaciones de estudiantes. Se aprovecharán los espacios abiertos para impartir clases y así asegurar el distanciamiento físico. Para evitar rebrotes en las escuelas, las y los maestros revisarán diariamente a sus alumnos, preguntándoles cómo te sientes y checando que ninguno muestre síntomas de una posible enfermedad. Las y los maestros también se comprometen a mantener actualizados a las y los estudiantes sobre la información más relevante relacionada al COVID-19, además de facilitar la reintegración de niñas, niños y adolescentes. Trabajando juntos y poniendo cada quien de nuestra parte, haremos de las escuelas un lugar seguro y saludable, porque en este regreso a clases te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México. Nos falta el tercer filtro. El tercer filtro es el filtro en el aula, el filtro en el salón de clases. Este filtro en el salón de clases, ¿quién lo hace? Lo hace el docente. No necesariamente es que se ponga en la puerta y se haya el filtro. Técnicamente sí, en la mañana, como lo ha hecho toda la vida, recibe a los alumnos. Pero lo más importante es este filtro que dura todo lo que dure el ciclo en la jornada escolar. Va a estar el maestro pendiente, como siempre lo está el maestro, observando la evolución de los niños, concientizándolos del tema, que lo saben, estar platicando sobre el tema. Pero más que otra cosa, estar observando a ver cómo están sus actitudes, cómo está. Puede ser que durante esa jornada escolar un niño se me empieza a sentir mal. Entonces, ahí lo que es el filtro que implementa el maestro dentro del salón de clases no es nada nuevo, maestro, es algo que hacemos todo el tiempo. Entonces, es lo que se recomienda, es algo que vienen haciendo todo el tiempo porque conocen a sus estudiantes, saben el que no durmió, saben el que viene con que trae mucha hambre porque no desayunó, los conocen, maestros. Entonces no es nada nuevo estar viendo alguna evolución de algún síntoma de mucho de lo que hemos platicado. Son los 3 filtros: filtro en casa, papás; filtro en la escuela, papás y docentes y maestros, y quien quiera ayudar. Filtro 3, el que nos va a apoyar y ayudar, el maestro frente a grupo. Siguiente lámina, por favor. Gracias, ingeniero Emilio. Bueno, ahorita acabamos de terminar de ver la primera intervención que estuvo el ingeniero Emilio platicándonos. Esta es la primera intervención, es la toral, le decimos nosotros. Las siguientes intervenciones de la 2 a la 9 serán de apoyo para esta primera intervención. ¿Por qué? Porque es importante la primera por los 3 filtros que nos mencionaba. La segunda intervención, básicamente nos gustaría que se llevaran el mensaje de el tema de la disponibilidad que debe tener en la escuela con respecto al agua y al jabón. Y con ello, pues, de la mano va la temática de lavarse las manos de forma correcta. Ustedes aquí en la presentación pueden apreciar un anexo donde nos dice cómo es el lavado correcto de manos, y esta información no solo es para los alumnos, es información para toda la comunidad educativa, ¿verdad? Para padres, para maestros, para niños, para jóvenes. Entonces, con esta diapositiva nos quedamos básicamente con el acceso al agua y el jabón. Es la segunda intervención. La tercera intervención tiene que ver en la siguiente diapositiva con básicamente cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Es decir, aquí vamos a destacar específicamente, ya que el doctor nos habrá de hacer más amplio este tema más adelante, ya que ahí se manifiesta en el chat algunas de las dudas a este respecto. Nos quedamos con esta parte que dice, la población en situación de vulnerabilidad, hablando de los docentes y del personal de apoyo y administrativo, esta población son aquellos que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 si no acceden a la vacunación. Entonces, aquí el doctor nos amplía un poco más el espectro del tema de la vacunación y del tema de lo que significa estar protegidos para ser menos vulnerables, por decirlo así. Nos vamos a la siguiente, en la cuarta intervención.
Fíjense, esta cuarta intervención puntualmente vamos a destacar y lo que nos vamos a llevar es el uso del cubreboca obligatorio. Es decir, toda la comunidad escolar tiene que traer el cubrebocas desde que entra al plantel y durante la estancia en el plantel. Y se recomienda, por supuesto, que en el trayecto también, más si van acompañados al interior de un carro, siempre se recomienda el uso del cubrebocas obligatorio. Es indispensable y es el punto toral 4, cuarta intervención, cubrebocas obligatorio. Aquí dice una frase que nos gusta, que nos aportaba el doctor Márquez, que nos acompaña: usar cubrebocas es un acto de corresponsabilidad social. Nos vamos a la siguiente diapositiva y aquí le voy a comentar yo exactamente en esta guía en la que nos estamos basando, que ustedes ya tienen, bueno, ustedes, me refiero a los directores en sus escuelas, por medio de sus supervisores y jefes de sector, tienen esta guía de orientación para la reapertura de las escuelas. Ahí vienen estos dos anexos donde nos apoyan para que nosotros descubramos cuál es la mejor forma de usar el cubreboca, y son tips muy básicos, que es utilizarlo de forma correcta, no utilizarlo sucio, asegurarnos que no esté roto, vigilar pues que el cubreboca esté bien puesto, que lo traigamos desde nariz, boca y barbilla, evitar colgarlo entre la parte de la barbilla, de la cara, y sobre todo no prestarlo, ¿no? Esta parte que a veces se hace fácil, incluso a veces entre la familia: no traigo cubreboca, bájate la tortillería aquí, agarra el cubreboca de mi mamá o de mi papá. No se debe de prestar el cubreboca. Nos quedamos entonces con la cuarta intervención, específicamente uso obligatorio del cubreboca. Vamos a pasar a la quinta intervención con mi compañero Emilio Pliego, donde nos hablará de la sana distancia. Gracias, maestra. La sana distancia. Aquí en la sana distancia es lo que tenemos que procurar o que debemos de hacer. Como escuchamos en el video, también me gusta aclararles esto. A veces nos genera más dudas cosas que vemos o el video. Sana distancia. Y nos dice el video: estudiantes con iniciales de apellido paterno de la A a la M, lunes y miércoles, y martes y jueves de la N a la Z, y viernes. Esto, maestros, es una sugerencia. No necesariamente lo vamos a hacer. Vuelvo a insistir, debemos de adaptarnos y debemos, en el Consejo Técnico Escolar que van a tener, los maestros van a ver cómo los van a distribuir a estos niños. Ejemplo, ¿qué tal que en su escuela tienen 2 niños Álvarez, 2 niños Avilés y 2 niños Astorga? ¿Cómo los divido? Todos empiezan con la A. Entonces, no necesariamente adapto el protocolo, adapto sentido común. ¿Qué hago? Esto es sugerencia. Cómo distribuirlos va a ser cosa que ustedes recomendamos, se estén comunicando con los padres: oye, los van a traer, ¿cuántos vienen? Ustedes tengan un contacto con el papá para que ellos sepan cómo, ustedes más o menos se den una idea cuántos van a tener. 2, aquí en la sana distancia, siguiente lámina, por favor. Igual son sugerencias. En la secundaria y otros niveles educativos de media superior, les decimos, son diferentes horarios. Entonces, a lo mejor una semana unos y la otra semana los que faltan. En las primarias, un día sí unos y un día sí y un día no, un día sí y un día no. Organizar horarios escalonados. Vuelvo a insistir, esto de saber cómo los vamos a distribuir va a caer en la reunión que tenga el Consejo Técnico Escolar. Y no necesariamente va a ser como de una o de otra o de la tercera forma. Ustedes van a ver la mejor manera, ustedes lo van a decidir, teniendo ahí la idea de cuántos van a ir y qué podemos hacer, ¿no? Siguiente. ¿Qué se sugiere en la sexta intervención? Optimizar el uso de espacios abiertos, privilegiar espacios con ventilación. Esto es, si conozco la escuela y en el salón uno de los salones que vamos a ocupar no tiene ventanas, pero viendo que tengo el salón de audiovisual, lo tengo con 3 o 4 ventanas más, pues entonces adapto el salón de audiovisual y dejo por un lado el salón de cuarto que era el que siempre usaba la maestra. Me voy al salón de audiovisual. ¿Por qué? Porque puedo prender la refrigeración, puedo abrir un poco la puerta y puedo abrir un poquito las ventanas para que me esté circulando el aire. Otra cosa que les platicaba con los maestros: oye, puedo sacarlo y tomar la clase bajo un árbol. Si el clima lo permite, adelante, vas a tener a tus 3, 4 alumnos
bajo un árbol muy a gusto, y es más, hasta a lo mejor lo que es lo didáctico, a lo mejor hasta me ha tocado hacerlo a mí también en lo personal dando clases, y al alumno le gusta y le gusta salir de lo rutinario para que poder aprender de una manera más agradable. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Privilegiar ese espacio con ventilación. Siguiente intervención. Bueno, es lo mismo utilizar el uso de espacios abiertos. Pongan atención a esta foto que está ahí. ¿Qué tenemos? 6 mesabancos, 6 pupitres, 6 escritorios nada más. ¿Por qué? Es mi salón en la nueva normalidad. Imagínense ese salón de febrero del año pasado para atrás. Había 30 pupitres llenos. Esa era así era como funcionaba. Y esos 30 era su 100%. Ahorita esos 6, con la sana distancia, que es lo que les voy a explicar, ese es su 100%. Pongan atención a esto que les voy a explicar, por favor. Un detalle ahorita que lo vi, en las sesiones de educación física, ¿qué se recomienda? Pues realizar el lavado de manos. Como nos decía el doctor, pues no necesariamente, entonces hay que adaptarlo, no vamos a estar jugando con la pelota. Si llegamos a jugar con un balón o con el bat, pues sentido común, lo limpiamos después de usarlo, después de que lo voy a usar, pero privilegiar el juego al aire libre sin tener que usar estos materiales deportivos. Siguiente lámina, por favor. Esta no tiene mayor explicación, yo creo que le damos vuelta a la hoja, se suspende todo lo que sean reuniones y formaciones de las y los estudiantes, se suspende el lunes cívico, se suspende alguna reunión o concentración, todo no tiene vuelta de hoja, todo queda suspendido. Siguiente lámina, por favor. Este es un pequeño semáforo ilustrativo para qué hacer en caso de actuación con los escenarios que vamos a tener en la escuela. Escenario verde, no tengo ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado de COVID. Escenario 2, tengo un caso sospechoso, y escenario 3, tengo un caso confirmado de COVID. ¿Cómo va a ser la actuación en esos 3 casos? Es la siguiente lámina. No tengo casos confirmados ni sospechosos, está en verde, todo caminando normalmente. Escenario 2, tengo un caso sospechoso, se acercó un alumno o un maestro le está doliendo la cabeza y un maestro está teniendo fiebre, caso sospechoso, esa persona se retira, se va, se mantiene en observación en casa y tiene que acudir a hacerse las pruebas correspondientes. Se notifica a las autoridades educativas y sanitarias, pero esa persona, ese maestro, ese alumno se retira a su casa inmediatamente. Escenario 2. Escenario 3, el caso fue confirmado como positivo. Acción inmediata, suspensión temporal de clases presenciales en toda la escuela, Entonces, no doy mayor explicación. Verde, amarillo y rojo. Siguiente lámina, por favor. En el escenario 1, ¿qué son los protocolos que siempre estamos usando? Lavado de manos, limpieza individual, diaria, asistencia alternada, el filtro de casa, el filtro en la entrada, el filtro de salón de clases. En el escenario 2, lo mismo. En el escenario que ya algún caso confirmado, paramos todo y la limpieza y desinfección total de toda la escuela. Siguiente lámina, por favor. A ver, aquí también les pido que le tomen una foto. Esto es en lo que nos hemos detenido y también en lo que hemos descubierto bastantes dudas. Como nos explicaba la maestra Tania, ¿qué pasó con la normatividad? Lo que hay detrás. ¿Por qué estamos abriendo la escuela? Porque ahora la escuela, por decretos y normatividad aplicable, se convierte en una actividad esencial. Si ustedes bien recuerdan, durante el proceso de esta pandemia, ¿quiénes abrían? Los que tuvieran actividades esenciales. ¿Quiénes son actividades esenciales? Gasolineras, farmacias, súper, transporte, y ahora la escuela se convierte en una actividad esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos abrir la escuela en cualquiera de los semáforos. ¿Qué semáforo nos rige? Nos rige el semáforo federal, lo que dice la federación a nivel regional, a nivel Sonora. Ahorita estamos en Sonora en color naranja. No quiero que se confundan con los semáforos que a nivel municipal sacamos, que ponemos rojo, Hermosillo, naranja, Nogales, verde o amarillo, Guaymas.
esos semáforos municipales que se hacen a nivel estatal son de concientización para ver la movilidad que vamos a tener dentro del estado. El semáforo que nos va a regir y con el cual vamos a trabajar es el semáforo que saca la federación, que en el momento es de naranja. Este semáforo es para todas las actividades esenciales y nosotros como escuela somos actividad esencial. Les explico. ¿Por qué nos dice aforo de espacios? ¿Cuál es el aforo de espacios? Es la gente que va a llegar al súper, es la gente que va a llegar, son los clientes del súper. ¿Cuál es mi aforo? Son los alumnos. Ese es mi aforo, esa es la gente que tengo que atender. Si estamos en color naranja, que les voy a explicar, acuérdense el que les dije que pusieran atención al pequeño dibujo que había con un aula y con 6 mesabancos. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo mi cinta y mido, la sana distancia es 1.5 para todos lados, que me da una circunferencia de 3 metros de diámetro, que realmente es muy buena distancia. Vamos a ubicarnos y a centrarnos en el salón de clases. Anteriormente el 100% eran 30 alumnos. Ahora con la nueva normalidad y con mi cinta, yo medí que en mi salón de clases me caben 6 mesabancos con la sana distancia. Es muy poquito, bueno, vámonos a 10. Con la sana distancia de 1.5 metros hacia todos lados, me caben 10 mesabancos, ya no los 30. ¿Cuál es mi 100%? Mi 100% son esos 10 mesabancos que caben ahora con la nueva normalidad. Me olvido del pasado, de los 30, de mi porcentaje que me cabía. Ahora, mi 100% son esos 10 mesabancos con sana distancia. Eso es lo que me voy a basar para ver cuánta gente voy a poder recibir. Si estamos en naranja, me van a ir 1, 2, 3, 4 o 5 niños. En color naranja me va a ir del 30 al 50%. ¿Cuál es del 30 al 50% de los 10? De 3 a 5 niños me van a ir. ¿Correcto? Si estamos en semáforo rojo y mi nueva aula en la nueva normalidad, mi 100% son 10, va a ser, ¿cuántos van a ir? 1, 2 o 3. Es menor a 30%. 1, 2 o 3. Eso es en cuanto al aforo de los niños. Ojo, maestros, también se reduce la operación. Es decir, no, en cuanto a los maestros, tampoco van a operar todos. Entonces ahí se tienen que poner de acuerdo con el consejo técnico, con sus superiores, para ver cómo van a estar rolando esas guardias. Ejemplo, para que les quede claro, en el súper controlan el aforo y por eso no abren todas las cajas, porque también controlan la operación y sus trabajadores. ¿Quiénes somos los trabajadores? Los maestros. Entonces tenemos que también reducir el porcentaje de maestros. En naranja, la operación es reducida al 70%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 maestros que tengo, 50. De 10 maestros que tengo, me van a ir solamente 7 maestros en naranja. Es la operación con una reducción al 70%. Esta lámina es muy importante. Tómenle foto a esta lámina, por favor. Estamos hablando del aforo, que son los niños. 2, de la reducción de operaciones del personal, que somos nosotros. Y 3, el uso del cubrebocas. En verde se recomiendan espacios públicos. En amarillo todo el tiempo, en naranja todo el tiempo y en rojo, en el rojo todo el tiempo. Pero bueno, privilegiando que el verde también se puede usar. El uso del cubrebocas es todo el tiempo. Entonces esta lámina es bastante interesante. Siguiente lámina, por favor. Cedo el uso de la voz a mi amiga y maestra Tania. Gracias, ingeniero. Continuamos por último con la 9ª intervención y básicamente nos vamos a quedar en esta diapositiva con el mensaje, bueno, del regreso a clases con nuestras niñas, adolescentes y jóvenes y con nuestros padres de familia y con nuestros docentes que seguramente pueden necesitar pues del fortalecimiento de la educación socioemocional. Sabemos que nuestros niños van a volver con algunas emociones a lo mejor de miedo al contagio, de batallar para socializar con nuestros compañeritos. Entonces es importante aplicar algunas acciones en ese plan. Específicamente, este fichero y el siguiente documento que les presentaríamos, este fichero se llama Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia. Los docentes ya lo conocemos porque lo hemos venido trabajando en el año que estuvimos a distancia, pero ahora se refuerza y se fortalece para las actividades en su implementación. Nos vamos a la siguiente.
Y este documento que les presento es una propuesta estatal. Ya también las escuelas lo tienen, las supervisiones y las jefaturas de sector lo tienen en sus correos porque es electrónico. Y es un documento que la Secretaría de Salud en Sonora, la Secretaría de Educación en Sonora, junto con la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, vamos a decir, adaptó a un documento original, lo adaptó para el personal educativo, para la comunidad educativa, y básicamente estas orientaciones para el autocuidado y salud emocional de la comunidad educativa ante COVID-19 trae algunas técnicas, algunas dinámicas, algunos juegos para trabajar el aspecto socioemocional con las niñas, adolescentes y jóvenes y con padres de familia, pero también con los docentes y los directivos. Entonces, con esta intervención nos quedamos con el aspecto socioemocional. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a pasar a hacerles un resumen de lo que hemos estado viendo el ingeniero Emilio Pliego y yo. Básicamente, ustedes deben saber que en este regreso a clases tendremos 5 momentos clave y entre esos 5 momentos habrá una combinación, una interacción de estas 9 intervenciones que les hemos mencionado. Es decir, el primer momento son los preparativos y tiene que ver con toda la coordinación, lo que andan haciendo ahorita prácticamente desde hace una semana que ya están activos o más, que están coordinando acciones, están informando a su comunidad, están, vamos a decir, buscando las mejores condiciones de la escuela. Y ahí tiene que ver la primera intervención, es la planeación, que era lo que le decía el ingeniero. Ustedes van a planear su acción tanto en lo académico como en las acciones de salud para la jornada de regreso. Y los filtros son la clave junto con la jornada de limpieza. En la segunda intervención, en el segundo momento clave son los días previos al inicio, que tiene que ver pues con ya acercarse a la comunidad educativa para informar qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, qué niños van a regresar, qué ajustes hicieron los maestros en sus aulas, a ver cuántos niños les van a caber, como ya les decía el ingeniero Emilio, respetando ese 1.5 para adelante, para atrás y para ambos lados del niño. Y sobre todo, sabemos que aquí se va a trabajar el tema de la segunda intervención y tercera, específicamente gestionando el acceso al agua y al jabón. Y además con el tema de los maestros que están en situación de vulnerabilidad y los que ya están vacunados. Aquí entra esa tercera intervención en el día previo, ¿no? Saber quién se va a presentar. Nos vamos a la tercera intervención, que es muy importante porque es el esperado día de clases, el primer día, y ahí tiene que ver varias intervenciones, cómo se intercalan la primera intervención, la cuarta, la quinta, y fíjense los puntos que mencionan clave. Los comités participativos haciendo los filtros, la cuarta intervención que tiene que ver con el cubreboca, la sana distancia, la detección de algún caso sospechoso porque va a ser el primer día y también el apoyo socioemocional desde el primer día que llegue el niño. Nos vamos a la cuarta momento y el cuarto momento nos aborda sobre la primera semana de clases. Es decir, ahí vamos a tomar decisiones para ir haciendo ajustes de lo que sucedió el primer día y tiene que ver pues la sexta intervención con el tema de maximizar espacios abiertos y con la novena, que es el apoyo socioemocional, que el apoyo socioemocional va a ser todo el ciclo escolar, no nomás ni el primer día ni la primera semana. Y por último, el quinto momento que habla del ciclo escolar en sí completo, es decir, también se irán haciendo ajustes, se irán haciendo adecuaciones, habrá toma de decisiones del propio Consejo Técnico con sus comités participativos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vaya sucediendo van a ir actuando, pero siempre la primera intervención presente durante todo el ciclo escolar, los filtros hasta que tenga que ser, si es evidentemente todo el ciclo, será todo el ciclo. Y la novena intervención les decía que no debe de faltar, ¿no? Con el apoyo socioemocional. Nos vamos a la siguiente. Aquí les mostramos en esa guía, aquí no lo alcanzan a detectar quizá tan de cerca, pero en la guía vienen estos anexos que tiene que ver con vamos a decir, una propuesta de un checklist que el papá va a hacer en casa antes de que el niño salga. Y también viene una propuesta para el director para que lo revise y cheque qué es lo que con qué está llegando el niño, incluso una guía de qué debe de cumplir el alumno, ¿no? Recordemos que la carta de corresponsabilidad que va a firmar el padre de familia antes de entregar al niño, donde está dando fe de que su niño está saludable, es muy importante. La carta de corresponsabilidad es obligatoria y debe estar firmada por el padre de familia. Es solamente una vez cuando entrega esa carta y la va a entregar el primer día de clase. ¿Han preguntado, es diario? No. Solamente se repetiría esa carta en caso de que el niño diera positivo a COVID en algún momento, se devuelve a su casa, se atiende con su hospital o su cobertura médica. Y entonces, ya que se dé de alta, el niño vuelve a la escuela con el alta médica y también otra vez con una nueva carta de compromiso. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente, por favor.
Aquí tenemos el material audiovisual, que prácticamente son los videos que le hemos estado mostrando. En ese anexo de las guías, de la guía vienen esas ligas que nosotros se las vamos a poner a disposición a través del portal Yoremia, así como esta grabación que estamos haciendo y las diapositivas que estamos presentando, las van a tener como acceso en el portal de Yoremia para que tengan toda la información. Por último, voy a cerrar con la siguiente diapositiva que tiene que ver con el material, con un sistema de monitoreo, que se va a presentar en la siguiente diapositiva, que se va a presentar en las escuelas. Es decir, bueno, hay que ir registrando en algún sistema todo lo que está sucediendo, lo estadístico, si entró, si no entró, si hay niños contagiados, qué pasó, si hay docentes contagiados, si fueron o no fueron. Es un sistema que va a permitir tomar decisiones una vez que se ha llenado, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos el punto 6, que es el monitoreo de las escuelas. En su momento habrán de tener la información correspondiente al tema del monitoreo. Aquí nada más lo vemos por encima, pero ustedes estarán atentos como directores para este sistema. Vamos a cederle la palabra a nuestro equipo de moderadoras para el tema de preguntas y respuestas, porque el doctor ya está ansioso de contestar todas las dudas que tienen en el chat, que seguramente está muy activo. Adelante para la maestra Concepción Burboa para el apoyo con preguntas y respuestas. Bueno, sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la presencia en esta capacitación, en esta orientación que se llevó a cabo. Agradezco la presencia de los doctores de INTESON. Tenemos muchas preguntas, doctor. Más de 500 preguntas hay. Entonces, vamos a tomarlas que se presentaron con más frecuencia. Y empezamos. Si hay algún niño que presenta tos o gripe, aunque se sienta bien, ¿es conveniente llevarlo a la escuela? No. Lo correcto es que vaya completamente sano. Segunda pregunta. ¿Se vacunarán jóvenes de secundaria? Acaban de autorizar a través de COFEPRIS la vacunación a mayores de 12 años. Lo que no sabemos es cuándo les va a tocar. Muy bien, doctor. Entonces será ¿de qué edad? ¿De 12 años? De 12 años en adelante. Nos comentan aquí que el día 11 de agosto se inició el regreso a las escuelas de manera presencial. Hay una zona donde se reunieron todos los maestros y por la tarde un compañero resultó positivo a COVID. ¿Cuál es el protocolo que deben de seguir todos los que estuvieron reunidos con él? El protocolo empieza antes de la reunión a la que fueron. Y es que nada más iban a ir a la reunión aquellos que se sintieran sanos y que estuvieran utilizando el protocolo de bioseguridad. De tal manera que las personas que estuvieron reunidas ahí y cumplieron con el protocolo de seguridad, esto es, tener el cubrebocas, tener sana distancia y al haber entrado a la reunión ponerse el gel, su riesgo es mínimo. Y ya el ingeniero nos hizo una demostración métrica de cuál es la distancia de seguridad. Si alguien rompió ese margen de seguridad, tendría que ponerse en observación. Pero si cumplió cabalmente con el protocolo de seguridad, estoy seguro que no va a haber consecuencias. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan aquí, nos comentan sobre el uso del pañuelo como cubreboca. ¿Está aprobado por la Organización de Salud como medida de prevención? Si la respuesta es sí, ¿cómo se debe utilizar? Mira, el pañuelo no tiene las características que tiene un cubreboca tricapa. Estoy de acuerdo que cuando no hay tricapa, es mejor usar el pañuelo a no usar nada. Lo adecuado sería que le hiciéramos un triple pliegue al pañuelo para que pudiese tener esa barrera en lo mayor posible para detener gérmenes. Pero no suple al tricapa. Claro, entiendo que habrá
dificultad en algún momento de conseguir cubrebocas del CAPA o más avanzados. Y entonces, lo que sea que nos limite el contacto, y entonces les pido a esas personas que usan pañuelo que hagan más drástico la sana distancia y la recorran a 2 metros. Bueno, nos respondió, doctor, una pregunta muy frecuente en cuanto a cuál es el cubreboca más recomendable. Tricapa. Tricapa. Sí, lo mencionan, lo preguntan muchas veces. En caso de que haya algún contagio en el plantel, ¿los alumnos contarán con algún seguro médico para atenderse? Tengo entendido que todos los alumnos tienen un grado de seguridad, pero el sistema de salud mexicano dice que ante una urgencia, todas las instituciones deben de brindar la primera atención. De cualquier manera, es parte del protocolo de seguridad tener identificado el centro de salud más cercano o la institución de salud más cercana para acudir a que le den las primeras atenciones, independientemente de la de resolvencia, la atención de urgencia, y de ahí se canalizará a la dependencia que le corresponde. Si es de la Secretaría de Salud, puede continuar ahí su atención porque es población abierta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una pregunta muy reiterativa también es sobre la calidad del aire, sobre la ventilación. ¿Se va a monitorear la calidad del aire y cómo se deberá hacer? Hay unos aparatitos que no son tan caros, accesibles, y se pudiesen comprar para estar monitoreando la calidad del aire. Yo pienso que en vez de caer en trampas tecnológicas, ¿sí? Es si nosotros garantizamos la ventilación previa al inicio de la clase, utilizamos el recreo o la actividad deportiva para que se ventile el aula, y al terminar la actividad escolar seguimos ventilando el aula, más la desinfección. Es más importante las medidas de bioseguridad que comprar tecnología. Entonces, esa es la recomendación que se le brinda al maestro, Sí, ¿verdad? sí. La ventilación Sí. desde el momento en que se entra al aula. Gracias, doctor. Hay una preocupación aquí en cuanto a las personas asintomáticas. ¿Cómo se podrá detectar o se podrá saber que está asistiendo al aula un alumno asintomático? Esto empieza en el primer filtro, que es en la casa. Y ese filtro no es como lo que estamos acostumbrados de tipo estático, es dinámico. Los adultos de la casa saben si el fin de semana se fueron de vagos o no se fueron de vagos, ¿sí? El adulto también sabe si algún familiar externo a la casa, pero cercano, de que se visitó, está con alguna sintomatología. De tal manera que debemos todos los ciudadanos adoptar este rol de coparticipación, de corresponsabilidad y decirle, vecino, a 2 puertas hay una persona con sintomatología y vi que tus hijos jugaban con los niños de ahí. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad, porque no tengo un detector a la entrada para decir, inclusive teniendo el detector o el kit de metodología diagnóstica, digamos, la prueba de antígeno, cuántos días tiene del contagio, si hay suficiente carga viral como para detenerme en eso. Sin embargo, es más eficiente la red social, el tejido social, participación ciudadana, responsable, objetiva, porque luego de repente alguien que se siente muy responsable no es nada objetivo y entonces hay una alarma desmesurada. En este sentido, yo quiero recalcar la objetividad, la corresponsabilidad para que funcione este modelo, no solo del regreso a clases, ¿no?, sino de la sana convivencia social. Porque de otra manera vamos a caer en una guerra de pánico.
Doctor, nos preguntan cómo se debe manejar la clase de educación física. Es la sexta vez que nos lo piden y es una pregunta frecuente, ya que los maestros utilizan materiales como pelotas, cuerdas, conos, etc. Me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior, porque si en este momento yo estoy positivo, lo sepa o no lo sepa, y estoy a 1.5 metros de ella, y ella trae bien puesto su cubrebocas, no le va a pasar nada. Y tiene que ver con la pregunta de los maestros que tuvieron, donde hubo un asistente positivo. Si ella guarda las medidas de seguridad y yo soy consciente de que debo guardar mis medidas de seguridad, no le va a pasar nada. Y no es responsable de mi parte, si sé ya que estoy enfermo, ir. O si sé que mis compadres pasaron toda la tarde en mi casa, ir a esta reunión. Entonces tiene que haber un gran sentido de responsabilidad. Regresando a la actividad física. La actividad física tiene un sentido de ser en el proceso de maduración del alumno y para que cierto tipo de inteligencias, como la flexibilidad cognitiva, como el desarrollo de la perfección motora fina y gruesa, como el pensamiento matemático, como el pensamiento plástico se desarrolle, entonces tenemos que privilegiar que se garantice esa formación educativa que se llama educación física. Lo que sí tenemos que hacer es adecuarnos al evento que estamos viviendo epidemiológico para minimizar. Me queda claro que es tan importante la salud como la educación y tenemos que hacer un equilibrio entre las dos. Y eso empieza con las medidas de bioseguridad. Cubrebocas, sana distancia, aseo de manos y comunicación asertiva, objetiva, si uno de los alumnos se siente mal o el docente se siente mal. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Qué tan viable sería utilizar lámparas ultravioletas germicidas? Es caro. Y dicen que el sol es igual de bueno que la lámpara. Nosotros lo usamos en los quirófanos, en los hospitales. Si alguna institución tiene la posibilidad de hacerla, nomás sí les pido que lean el manual, porque tiene su protocolo de uso, el tiempo de exposición. Pero es una opción, ¿sí? Pero yo le apuesto más a que el tejido social funcione y seamos responsables. ¿Por qué? Como hay una máquina ultravioleta, entonces rompo mi protocolo de seguridad. Y entonces cuando llego al aula, está completamente estéril, pero yo relajé mi conducta. Y entonces sale lo mismo. ¿Qué les parece si al revés nos preocupamos por fortalecer la participación adecuada social, fortalecer el tejido social y además podemos buscar algún soporte tecnológico para mejorar la calidad del ambiente? Muy bien, doctor. Nos dicen aquí si existe alguna lista de cotejo que nos indique las condiciones básicas para tener certeza de que la escuela puede brindar el servicio educativo. Claro, ustedes tienen un checklist. Sí, por supuesto. Lo que estamos buscando es dar certidumbre, dar seguridad. Lo más valioso de una sociedad es su infancia, sus niños. Yo sería incapaz de arriesgarlos, incapaz. Y entonces, pero necesitamos tener esa visión constructiva, de tal manera que no hagamos como que hacemos y no hacemos, ¿sí? Porque pasa otra situación, luego les doy la checklist y la guardan. Entonces, somos un país de leyes sin hechos. Vamos haciendo al revés, vamos siendo una sociedad de hechos que le hace que no, la ley no me lo diga que lo tengo que hacer. Lo voy a hacer por convicción social, no porque la ley me obliga. Gracias, doctor. Nos preguntan si es suficiente el uso de cubreboca ya que vayan los alumnos de manera presencial a clases
o pueden utilizar las caretas también? Los estudios que tenemos es que el principal mecanismo de contaminación es la respiración y la boca. Entonces, el cubrebocas nos da una garantía de más del 95%. Si 2 personas usan cubrebocas adecuadamente, es 100%. Si además quieren usar la careta, adelante. Pero ojo, es una barrera que hay que estar desinfectando, porque a diferencia del cubrebocas que lo estamos cambiando frecuentemente, la mica la tenemos que sanitizar cada vez que nos la quitemos. Bien, nos dicen, nos comentan aquí que los docentes les aplicaron la vacuna CanSino. También pregunta muy reiterativa en las 6 conferencias, ¿no? ¿Qué tan cierto es que se aplicará una segunda dosis? Y si es así, ¿en qué fecha? Estamos en estudios no de CanSino, sino de las 7 vacunas que están autorizadas en México y que en algún momento se han aplicado, para saber cuál es su grado de eficiencia. Recuerden que esto no es un estudio como una biometría hemática que yo me la hago a las 7 de la mañana y para las 8 está el resultado. Tengo que hacer mediciones semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales para ver el comportamiento. Estoy seguro que con mucha responsabilidad el sistema de salud va a responder en su momento a este tema tan particular que está haciendo, causando tanta inquietud en la sociedad, particularmente en el área de los maestros. Gracias, doctor. Si un alumno o docente sale positivo a COVID, ¿a cuántas personas puede contagiar? Otra vez, esto es relativo a si el alumno cumple con su protocolo de seguridad. Otra vez, suponiendo, yo estoy enfermo y llega la maestra Patricia Calles y se sienta a 1,5 metros de mí, yo no la voy a enfermar, ¿sí? De tal manera que la fórmula, que además sí la sé, y depende de cada cepa. O sea, cada cepa tiene una capacidad de contagio a libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Sin ninguna medida de protección. Y entonces, cuando empezó la epidemia en Wuhan, la capacidad de la cepa primaria era de 2 pacientes por caso positivo, porque luego vienen otras mediciones. Delta es un poco más complicado, duplica a Wuhan, ¿sí? Pero reitero, no me debe preocupar tanto qué tan transmisible es la cepa, sino me tengo que preocupar qué tanto me apego yo al protocolo de seguridad, ¿sí? Puede ser inclusive la cepa más primaria, más arcaica que la de Wuhan, la primera que se transmitió al ser humano, la que no era tan contagiosa, ¿sí? Pero que se pudo llegar a este extremo por una sola razón: no teníamos medidas de seguridad, ¿sí? Si tenemos las medidas de bioseguridad y la estimulación inmunológica adecuada, podemos hacer frente cabalmente, y lo digo de frente, de cara, podemos hacer frente a esta contingencia epidemiológica. Muy pertinente su respuesta, muy precisa, muy clara, doctor. Muchas gracias. Nos comentan aquí si es recomendable que en secundaria hagan cambio de salón los alumnos. La idea es disminuir la movilidad. Entiendo que hay un consejo técnico que va a tomar decisiones particulares en cada escuela, inclusive por salón. Yo abogo a estos personajes de este consejo que tomen toda su sabiduría para que tomen la mejor decisión. Entiéndase, entre menos movilidad hay, más seguridad tenemos. Doctor, ¿cómo debe ser el escenario para el cierre de un plantel? Tenemos un protocolo altamente riguroso que dice que con un caso positivo cierres el plantel, ¿sí? Si yo lo aplico a un hospital, me quedo sin hospitales, ¿sí? Entonces, esto es relativo, pero
Fíjense bien, yo tengo que aislar y ceder camas para COVID en mis hospitales. Sin embargo, en la escuela, con un caso, cierro la escuela. Y aquí en Hermosillo tenemos hospitales 100% COVID. Y la sociedad debe saberlo y nos debe de entender, pero también debe participar. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Por qué tuvimos que hacer un hospital que era para todas las patologías, exclusivamente COVID? Porque hay una sobredemanda. ¿Por qué? Pues porque no cumplimos con las reglas. De nada va a servir que yo sea tan riguroso que con un caso cierre una escuela, si cada vez que la abro va a haber casos porque no cumplimos con la bioseguridad. O sea, necesitamos la participación decidida de la sociedad para poder enfrentar esta contingencia. Y aclaro, la llegada de las vacunas nos dan un respiro, pero no es la solución al problema. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿por qué el gobierno federal cataloga la educación como actividad esencial en el pico más alto de la pandemia y en una tercera ola? Porque cada ola ha sido diferente. Y entonces la primera ola, en una semana llenamos los hospitales. En este momento vamos sobre la tercera semana y estamos en promedio, en Sonora, al 60%. En otras latitudes están diferentes, por eso el semáforo también es diferente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, no sabíamos lo que sabemos ahora. Cuando empezó esto, la realidad, inclusive su servidor, tuvo miedo. Necesitábamos el apoyo moral de nuestros jefes para que nos asusaran a entrarle a la guerra, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hoy sabemos un poco más, tenemos mejores estrategias. Y entonces hay un aforo, hay medidas de bioseguridad que ya están probadas, hay un proceso de vacunación que limita, porque el niño no se enferma solo, lo enferma básicamente un adulto. Y entonces al tener mayor población vacunada, disminuimos ese riesgo para el niño. Y es por eso que hoy en día nos atrevemos con todas las medidas de seguridad y ante la primera alerta cerrar la escuela para garantizar precisamente ser garantes de la salud de los niños. Gracias. ¿Cómo se le puede explicar a un niño de 6 años los protocolos para que no se contagie de COVID? Por ahí leí en estos días que ustedes me pusieron este reto, que hay por ahí un metodólogo de la educación, Mills, y decía, el niño hay que hacerlo de cómo se identifica con algo. Y luego aparece Montessori que dice, hagámoslo jugando. Y luego aparece la educación libertadora que dice que el niño exprese cómo ve el problema. El niño es tan abusado o más abusado, más inteligente que yo, porque no tiene las limitaciones culturales que yo mismo me he impuesto. Y entonces él tiene una capacidad de comprensión, claro, lo vamos a facilitar. Y seguramente el niño puede dar soluciones que a mí nunca se me habían ocurrido. Me comentaban una anécdota de una niña que aprendió a lavarse las manos y lo primero que hace con sus abuelos es invitarlos a que la vean para que ellos aprendan cómo lavarse las manos. Fíjense, la nieta le dice a los abuelos, vénganse y obsérvenme. ¿Sí? Y tiene 3 años. Entonces, esto nos da a entender que todos los ciudadanos, ya con uso de razón, tenemos capacidad de aportar algo para que esto sea una mejor sociedad. Muy bien, muchas gracias. Comentan que observando el video, el primer y segundo video donde se menciona el lavado de manos, que pueden usar el lavado de manos o el gel antibacterial, nos comenta la persona, no deberían ser ambos. Hay momentos, se supone que si la mano está sucia,
debo ser lavado de manos. Si mi mano está limpia y me acabo hace 10 minutos de lavar las manos y me dio tanta emoción de ver a la maestra y en vez de saludarla con un saludo de referencia, me atreví a tocarle la mano, entonces uso el gel. ¿Sí? Después de 5 veces que me aplico el gel, se recomienda lavado de manos. Pero si me ensucié las manos, póngase gel con las manos llenas de tierra y sale lodo. Le decía el ingeniero, sentido común. Y yo he aprendido mucho de la ingeniería en estos 4 días, 3 días, porque me llevo grandes enseñanzas. ¿Sí? Muy bien. Como médico, ¿cuál es la cantidad de tiempo que usted recomienda que deben estar los alumnos en la escuela? Les voy a contar una anécdota muy rapidito. El día de hoy tenía una clase con mis alumnos de posgrado de quirúrgicos en Guaymas y los dejé plantados. Ustedes merecen más mi tiempo que mis alumnos. Pero mi clase es de 5 horas. Es un posgrado, maestría, ¿sí? Y entonces son maratónicas. Pero yo tengo que tener, yo docente, la sutileza, la habilidad de poder notar cuando mis alumnos se sienten cansados o se distraen o pierden la concentración y ya hago un tiempo y utilizo la técnica japonesa, la gimnasia, ¿sí? O les digo, discúlpenme, a mi edad la próstata es un problema, aunque no tenga necesidad. ¿Para qué? Para que ellos se relajen y luego retomo mi clase. De tal manera que en sí no hay un tiempo como tal. ¿Sí? Los expertos dicen que después de 45 minutos, pero los expertos dicen eso, se va perdiendo poco a poco la capacidad de estar integrado en la clase. Porque mi experiencia es que hay maestros tan elocuentes que saben dominar, atraerse en la magia de dar la clase y pueden estar, ¿sí? Horas y horas con el maestro. Y habemos otros tan sosos como su servidor, que a los 20 minutos mis alumnos están durmiendo. ¿Sí? Híjole, ustedes son más expertos que yo soy realmente aprendiz en este negocio, ¿sí? Entonces, si bien la literatura nos dice que después de 45 minutos se puede ir perdiendo el grado de atención, yo pienso que depende de la armonía del grupo, de la integración del grupo y de la magia del maestro. Es muy recomendable la dinámica, ¿no? Para sí. Cuando el docente ve que sus alumnos están cansados, enfadados, sí. Activación física. Sí, sí. Gimnasia cerebral, ¿verdad, maestra? También. Gimnasia cerebral, fabulosa. ¿Sí? Doctor, en Sonora nos pregunta que si en Sonora hay menores contagiados por COVID y si tiene un número que nos pueda decir. Sí hay, el número es relativo porque son a los que menos les hacemos pruebas y potencialmente pudiesen ser los más asintomáticos, felizmente. El virus, cuando entra, se adhiere, no es una clase de biología ni de medicina para que me corten la viada, entonces a un receptor que se llama ECA2, y con eso es la llave para entrar a una célula. Cada célula que es penetrada, invadida, se va a morir, pero el virus se sigue replicando. Si al niño se le muere 1 millón de células, tiene 70, no sé cuántos billones de células, no pasa nada. Más bajo, matemáticamente hablando. En la práctica hay algunas excepciones. Sin embargo, si a Enrique Márquez se le mueren 1 millón de células, me ponen al borde del caos celular. Entonces no perdamos de vista. ¿Cuántos niños hay? No, vamos pensando cuántos niños voy a proteger. Yo, Enrique, usando cubrebocas, ¿a cuántos niños, con mi ejemplo, a cuántos voy a proteger? Yo creo que eso es lo importante. Muy bien, doctor. Nos dicen que si puede dar recomendaciones a los docentes para la sana distancia entre los niños en la hora de recreo. La misma.
1,5 metros. ¿Sí? No vayan a llegar todos con su... No, una anécdota bien rápida. Estuvimos en la zona militar y el coronel dijo, ¡cuerda! Y dijimos, ¿a qué? Y sacan los militares una cuerda, literalmente, y nadie se podía pasar de esa línea. ¿Sí? Bien demarcada, claro, son militares. Y ya nos explica el coronel que en su formación era que todas las camas estuvieran con el mismo doblez a la misma altura y tiraba la cuerda. Y si una cama o un doblez de la sobrecama no estaba a la línea de cuerda, pues era arresto. Me iba a quedar sin alumnos. El trato o tratamiento, recomendación para aquellos alumnos que padecen alguna enfermedad como cáncer, diabetes, ¿es recomendable que asistan de manera presencial a la escuela? Yo soy un defensor de los derechos. Soy un facilitador de esos derechos. Me niego a limitar el derecho de un niño porque tenga tal o cual enfermedad. Pero también, como soy defensor de esos derechos, tengo que profesar las medidas de seguridad para ese niño. Un niño asmático debe llevar un entrenamiento para saber cuándo sacar su dispositivo y aplicarlo. Y debe de evitar aquellas cosas que detonan su crisis asmática. El niño que es diabético, además de traer su insulina, debe traer un dulce, ¿sí? Para que según sea el caso, y trae su aparatito para checarse la glucosa. Está entrenado, ¿sí? En el caso del niño del cáncer, si le acaban de poner la quimio, se tiene que esperar 3 días en su casa. Pero debe de mantener la ilusión, porque inmunológicamente también eso es muy positivo, que el niño tenga la ilusión de integrarse otra vez a su grupo poblacional donde se identifica. Proceso de identidad, donde se va a fortalecer su autoestima. Y ese proceso de autoestima está directamente relacionado con su sistema inmunológico, con las debidas medidas médicas, con el entrenamiento que debe llevar el niño y los papás y en algún momento el personal de la escuela. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le dije al inicio que eran más de 500. No importa, esos niños que usen cubrebocas, que no se les olvide el cubrebocas. Sí, están como las medidas para el uso del transporte público. Sí, porque luego les enseño a usar la insulina y se me olvida decirles usa cubrebocas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le cedo la voz a la maestra Patricia Calles, secretaria de Educación Básica, agradeciendo la presencia y la atención de los doctores. Adelante. Sí, muchas gracias, maestra Conchita. Pues, qué buen cierre de esta jornada de capacitación a los comités participativos de salud escolar sobre protocolos de salud para un regreso seguro a clases presenciales. Pues, ¿qué le puedo decir, doctor Núñez, doctor Márquez? Gracias, doctor Núñez. Dígale al doctor Becerra y al director de ISTESON que muchas gracias por prestarnos por estos días al doctor Márquez y ya lo queremos adoptar. Ya voy para Guaymas. Ya queremos que se venga al equipo de la subsecretaría para el cierre con broche de oro de esta administración. Verdaderamente, yo no he escuchado más que comentarios de agradecimiento, de felicitación por estas orientaciones que nos ha brindado en estos días, por este acompañamiento, ¿sí? Para nosotros era un gran reto, para la Subsecretaría de Educación Básica, para la Secretaría de Educación y Cultura, era un reto capacitar a los comités participativos de salud escolar, e inclusive sentíamos que estábamos tarde capacitando, pero un dicho de mi madre, que en paz descanse, por algo Dios hace las cosas. Creo que este era el momento justo, creo que estos días eran los indicados, fueron cambiando las circunstancias, fueron cambiando la normatividad. Si bien es cierto, estamos en un periodo pues crítico de la pandemia, o sea, estamos viviendo
seguimos viviendo cosas nuevas y seguimos aprendiendo. Y en esto no vamos a terminar de aprender, vamos a continuar aprendiendo día a día. En la mañana comentábamos que esta es una capacitación y lo que no nos debemos de olvidar en esta pandemia por COVID-19, que la capacitación es una forma de aprender, pero la actualización es una mejora continua a lo que ya aprendimos y que tenemos que estar actualizándonos. El COVID nos ha enseñado de que esto empieza y continúa, vienen nuevas reglas, vamos aprendiendo a vivir y a convivir. Lo que sí debemos de aprender cada día más es que el cubrebocas no se quita, que el cubrebocas debe de ser parte de nuestra vida y que aunque nos dé mucho gusto, pues a veces debemos de contener las emociones y aprender a saludarnos como está indicado, ¿no? En estos días pues hemos estado aprendiendo un día a la vez y la pregunta que se hizo el día 11 en la mañana, pues a lo mejor a alguien no se le ocurrió el día 11 en la tarde, pero la pregunta que hicieron el día de hoy, a lo mejor los días anteriores no se le ocurrió a alguien. Sin embargo, creo que una buena medida es conjuntar todas esas preguntas que fueron motivando a nuestros participantes a tener más información para compartirla con todos nuestros maestros y nuestras maestras, con los padres, madres de familia, tutores, con los estudiantes, con quienes apenas van a ser contratados para ser maestros en este ciclo escolar 2021-2022, con los nuevos padres de familia que a lo mejor ahorita todavía no inscriben a sus hijos porque apenas el lunes va a haber otro periodo para quienes tuvieron cambio de domicilio, quienes acaban de llegar a nuestra entidad. Y creo que el derecho máximo es la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que debemos de buscar ese equilibrio entre salud y educación. Y que obviamente, como nos lo ha dicho nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, nada por encima de la salud. La salud es primero y tenemos que privilegiarla como tal, como un derecho fundamental de todos los seres humanos. Y otra situación, un llamado a todos los docentes, a todas las madres, padres de familia, tutores, tener presente que todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, tanto los adultos como los niños, las niñas, los adolescentes, y tenemos que cuidarnos como los videos que aquí decía, ¿no? Como decía el eslogan ahí. Si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos. Así es, si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos. Y aquí el reto es aprender a cuidarnos cada vez mejor para poder hacer posible ese anhelado sueño de muchas niñas, niños, que me permito aquí comentar. Hay niños que ingresaron ya sea a preescolar o a primaria y nunca han pisado una escuela, porque ingresaron en tiempos de pandemia. Pero también tenemos maestros que egresaron de la normal, resultaron bien evaluados, obtuvieron una plaza, pero nunca han estado en un aula. Apenas van a estar en un aula. Ojalá que este ciclo escolar 2021-2022 empecemos de manera gradual, escalonada, sobre todo segura, con higiene, pero con mucho ánimo, mucha voluntad que caracteriza a las maestras y los maestros. De manera presencial, con pocos alumnos, no importa. Al final la gradualidad eso representa ir sumando poco a poco e ir aprendiendo a convivir en estos tiempos con las nuevas reglas, ¿no? En esto, pues, no nos queda más que agradecer a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica, a nuestros ponentes ilustres, aquí la maestra Tania Sañudo, el ingeniero Emilio Priego, que verdaderamente ha sido una jornada bastante extenuante, son horas de preparación, son horas que entusiastamente pues hemos estado preparando esta jornada en equipo, ¿sí? Agradezco a la maestra María Alejandra Bustamante Córdoba, a nombre del equipo de directores generales, de que pues hemos estado impulsando con nuestra estructura, con nuestros comités, y creo que esta jornada y el orgullo de su equipo de trabajo aquí presente
a la maestra María Candelaria Amarillas y Daniel Martínez, como siempre, pero bien puestos, con la camiseta bien puesta. Y si bien es cierto, debo de reconocer, el lunes en la madrugada, no, el miércoles en la madrugada, una luz por ahí llegó. Hey, los intérpretes de lengua de señas mexicanas, ¿dónde están? Nadie los convocó. Pues la maestra Alejandra resolvió, gracias a la voluntad de ustedes, estar participando con este equipo de la subsecretaría. En esto, pues obviamente la organización, pues es de todos. La maestra María Concepción Borboa Ramos, nuestra maestra Beatriz Cota Rivera, ambas del equipo de la Subsecretaría de Educación Básica, pues obviamente estuvieron en la organización, todo lo que se tiene que hacer en esto, conjuntamente con nuestra estructura, directores generales, directores de área, equipos académicos y obviamente con el apoyo siempre de la Dirección General de Informática, nuestro querido ingeniero Enrique Macías. Muchas gracias, ingeniero Enrique, y denle nuestro agradecimiento al ingeniero Juan de Dios. Como siempre, sentimos el respaldo. Este es un trabajo de equipo, hay muchas cuestiones que no se ven. Por ahí anda Monse, Juanito, que lo conoce muy bien el doctor. Ahí anda el equipo de la subsecretaría y de las direcciones de área, de la coordinación. Y creo que, como dijo el doctor, esto es pasión a lo que hacemos, pasión a la institución, al ISTESON, a la Secretaría de Educación y Cultura. Y creo que con la unión de esfuerzos de todos nosotros y con el orgullo, doctor, de haber llegado a más de 16,000 compañeros que lograron esta capacitación, y esto no es otro, y estoy segura que deben de ser más, son 16,348 conexiones. ¿Cuántas personas hay detrás de esa conexión? Mínimo una, pero podrá haber 2, 3, 4, y si lo multiplicamos esto, podríamos estar llegando a más de 20,000, 30,000 personas capacitadas en este tema de protocolos de salud para ese regreso seguro a clases. Creo que el objetivo se cumplió, creo que estamos fortalecidos y estoy segura que el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica sigue requiriendo de esa necesidad del equipo de salud y que los invitamos a seguirnos sumando en este gran esfuerzo. Y a nombre del secretario de Educación y Cultura, el profesor José Víctor Guerrero González, que pues en estos momentos está cerrando allá esta jornada también con las autoridades educativas de todas las entidades en una reunión nacional con la secretaria de Educación Pública, les envía un reconocimiento y les envía un caluroso abrazo a la distancia, pero muy cerca. Y sobre todo, ese reconocimiento que merecen, porque verdaderamente, aquí mire, la maestra Conchita está más motivada que nada. Todos los aquí presentes en la sala y allá detrás de esta pantalla, estoy segura que están igual de complacidos de haber tenido esta oportunidad. Nuestro compromiso es convertir esas 400 preguntas de la mañana y más de 500 de hoy en la tarde y de todos los días, bueno, 11, 12 y 13, que se llevan a cabo estas capacitaciones, conjuntar esas preguntas, convertirla en una relación de preguntas frecuentes. Con la ayuda de ustedes, doctores, podemos tener una buena respuesta y compartirla con todos ustedes y con todos los compañeros que participan en el sector educativo y, por qué no, con la sociedad en general. Pues no me resta otro más que agradecer a todos su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Yo les quiero una foto aquí todos juntos para